preparé una presentación. No va a ser tanto, sobre todo para los chicos que han cursado con nosotros, no tiene la dinámica de las clases donde usamos pizarrón, sino que es un poquito más estático, pero bueno, vamos, y no va a haber mucho desarrollo matemático, tampoco tenía claro hasta dónde podíamos profundizar, y como imagino que entre el público hay personas tanto del ámbito de la psicología, la sociología o la economía, es decir, las ciencias sociales y económicas en general, me he tratado de armar esta presentación a partir de ejemplos, es decir, mostrar ejemplos de variables y a partir de esos ejemplos desarrollar alguna cuestión que pueda ser de interés o mencionar algunos errores comunes que uno observa que se cometen en la cotidianeidad de la investigación, eh, que son habituales, que incluso hasta se publican de esa manera, pero que reflexionándolos un poco podemos llegar a mejorar para producir mejores resultados, ¿sí? Identificar mejor los fenómenos que estamos estudiando. Ya voy a profundizar sobre todos los aspectos, pero bueno, para que se entienda, la charla va a estar organizada en estos 4 ítems o temas principales. O sea, por un lado, contarles qué tipos de variables hay, que uno diría, pero ¿cómo me vas a contar esto si quién no sabe qué tipo de variables hay? Bueno, no lo sé, y muchas veces no queda claro frente al fenómeno que uno está estudiando o al objeto de estudio, qué tipo de variables es la que tiene al frente. Y distinguir que además de los tipos de variables están las escalas, que se supone que es a lo que nos hemos convocado hoy, que es hablar de las escalas en las que se pueden medir o expresar diferentes variables, pero me voy a concentrar en las que son complejas y complicadas, que son las variables cualitativas. Es decir, a lo largo de la charla de hoy no vamos a hablar de variables cuantitativas, sino puramente cualitativas. Luego voy a mostrar algunos ejemplos de cómo aprovechar esas escalas cuando uno diseña cuestionarios, y finalmente voy a mostrar algunos ejemplos de qué se puede hacer con variables cualitativas que están en una escala particular, que es la escala ordinal, que es lo que creo que casi todos tienen en mente cuando hablan de que la variable está en escala. Cuando uno dice que la variable está en escala, creo que lo que hacemos referencia es a que está en escala ordinal. Bueno, esto es un poco el pantalazo general de lo que se pretende hoy. Empecemos entonces con los tipos de variables. Tenemos las variables cualitativas. Acá, cuando damos clases, se presta confusión porque empezamos a distinguir las que se pueden expresar con números son cuantitativas, las que no se pueden expresar con números son cualitativas. Y en lugar de enfocarnos en el proceso mediante el cual surge la variable. Cuando yo tengo individuos, observaciones, sujetos u objetos de estudio, y los estoy clasificando, el resultado es cualitativo. El resultado es una variable cualitativa. Capaz que no se logre apreciar, pero ahí de fondo hay como una imagen donde tengo cuadrados, círculos y triángulos que hay de distintos colores. A la izquierda y a la derecha, arriba tengo triángulos, al centro tengo cuadrados y abajo tengo círculos. Hay como una marca de agua ahí donde se ve esto, capaz que lo veo solo yo, pero no importa. Y ahí está eso es un proceso de clasificación. Fíjense que no hay 2 triángulos iguales, no hay 2 cuadrados iguales, son todos diferentes, pero no importa, elegimos una dimensión de análisis y a partir de esa dimensión clasificamos. El resultado de la clasificación son grupos. Estos grupos pueden adoptar diferentes nombres, como modalidades, categorías, o simplemente grupos, también se lo puede llamar como clústeres. En fin, depende la jerga, en la disciplina y la subdisciplina en la que estemos trabajando, como puede ser dentro de la sociología, de la economía, o incluso de la biología, de otras áreas de conocimiento, pueden adoptar distintos nombres, pero básicamente son grupos que son el resultado de haber clasificado. Y dependiendo de la cantidad de grupos que tengamos, tenemos variables dicotómicas o politómicas o policotómicas, depende la traducción que se haga
del inglés y la costumbre. Acá en la provincia de Córdoba yo estoy acostumbrado a escuchar politómicas, pero por ejemplo cuando uno toma un paper en inglés es más común leer, digamos, el polico en la palabra, en la raíz, así que honestamente tampoco tengo claro cuál es la forma correcta de decirla. Eso que está ahí abajo es ilustrativo, es código de programación en R, no voy a profundizar sobre esto, pero me gustaría en la primera diapositiva mencionar. Hay diferentes software para lidiar con variables, como pueden ser SPSS, como pueden ser, para los que estamos más dedicados a la economía, eViews, Stata, que son software más econométricos, pero hay también en la provincia de Córdoba un software bastante utilizado como es InfoStat, y hay muchísimos otros, pero hay un lenguaje de programación que se ha convertido en el estándar en los últimos 20 años, sobre todo, y especialmente en los últimos 5, que se escribe con la letra R, así, no se puede pronunciar en inglés, en castellano no hay problema, yo le digo R, y este lenguaje de programación, y es un entorno y un lenguaje que tiene la posibilidad de enfrentarse a cualquier circunstancia que uno necesite en el marco del análisis de datos, y que eh, como gran potencia, hoy por hoy se puede combinar con otro lenguaje de programación que es Python, que también está en muchísimo auge en los últimos 5 años, y la aplicación, o sea, digamos, la forma de ejercer el análisis de datos con énfasis, casi diría con el protagonismo del entorno de programación, y de la gestión de la base de datos propiamente dicha, se está dando en llamar ciencias de datos. Mucha gente, es una palabra que está en boca de todos hoy en día, a todo el mundo le interesa conocer sobre la ciencia de datos, pero que en realidad es la estadística, ¿sí? Solo que el enfoque no está puesto en la estrategia estadística, si en las propiedades estadísticas de los estimadores, sino que el enfoque y el protagonismo está puesto en la estrategia computacional. Es decir, cómo logro hacer eso que uno aprende en clases cuando tengo grandes volúmenes de datos, cuando tengo variables que serían muy complejas de analizar en un software tradicional. Bueno, la gente que se encarga de desarrollar las herramientas para lidiar con todos estos problemas computacionales que ha originado la estadística moderna, se llama ciencia de datos. Con lo cual no hay mucho misterio ahí, más allá del gran contenido de que uno se vuelve un informático una vez que se mete en ese terreno. Por eso está ahí, como para que sepan, por ejemplo, a nivel computacional, los datos pueden ser numéricos, como está en la primera línea. Ahí pueden ver la clase de la variable x, es numérica, x solamente tiene un valor 1, 2 y 3. Ahora, en el renglón de abajo, donde dice Y, ahí dice malo, regular, bueno. Si le pregunto la clase de ese vector al programa, me va a decir que es un carácter, ¿sí? Una cadena de caracteres. Ahora bien, si yo esta Y la trato en este lenguaje como un factor, que es una palabra que la usamos con otro sentido tradicionalmente en estadística, pero que a nivel computacional se usa esta palabra, factor, convierte una variable de simple palabra en una variable ya con naturaleza cualitativa. Es decir, computacionalmente la variable cualitativa se la denomina factor. Y esto es importante, sobre todo porque para quienes venimos del análisis multivariado, la palabra factor significa otra cosa y por lo general es una variable cuantitativa. Entonces, cuando uno se topa con un lenguaje nuevo, que a veces es imperioso aprenderlo, bueno, hay cuestiones que simplemente no se comprenden, y no se comprenden porque a veces la jerga de la gente de ciencia de datos versus la jerga de la ciencia de estadística no son la misma, pese a que en el fondo estamos siendo diferentes caras de la misma moneda. Bueno, en definitiva, tenemos las variables cualitativas, acá tenemos un ejemplo. Casi todos los ejemplos están tomados de, cuando armé la presentación, creo que es a ti, si me equivoco,
no, no va a pasar nada. Casi todos los ejemplos están tomados de tres investigaciones. Una es la EPRES, que es la encuesta de percepción de realidad social y económica de la ciudad de Río Cuarto, que organiza el Consejo Económico y Social, que tiene una edición para el año 2014 y otra para el 2017. Debía hacerse una en 2020, pero bueno, por razones obvias de pandemia, no se hicieron. Se trata de un estudio completamente presencial, donde los encuestadores tocan timbre en los hogares y entrevistan a personas seleccionadas al azar con un cuestionario sumamente largo, extenso, que tiene cerca de 300 variables, dura aproximadamente entre 40 minutos y una hora la entrevista, y cubre muchísimos aspectos sociales y económicos. Eso se hace en la ciudad de Río Cuarto. Y como los datos son públicos, he tomado ese estudio para profundizar. Y además, bueno, junto con Alfredo Baronio, Ana Bianco y otras personas, formamos parte del equipo que diseña el relevamiento y que luego analiza los datos. Así que contamos con esa información. Bueno, por eso me tomé el atrevimiento de usar las preguntas y los ejemplos de esos estudios. También va a haber ejemplos de un estudio de mercado, que no voy a decir el cliente, aunque se me va a escapar seguramente en algún gráfico, se va a descubrir, pero no viene el caso, no importa tanto, pero bueno, no voy a profundizar en los aspectos de ese estudio porque, en fin, por confidencialidad. Y voy a tomar ejemplos de un tercer estudio. Ahí estoy viendo que está mal el acento de teléfono, eso está mal en el cuestionario original, bueno, no importa. Eh, Voy a tomar un tercer ejemplo de un estudio de, de intención de voto, ¿sí? Para unos candidatos de una localidad que no es Río Cuarto, una localidad de la región compartida por Río Cuarto y Villa María, así que bueno, no voy a entrar en detalle, y van a ver que en los gráficos los nombres de los candidatos están tachados para que no se sepa eso, pero no importa, porque lo relevante es contarles los ejemplos de cómo analizar esa información. Así que bueno, tomando un ámbito más social económico, uno puramente de marketing o administrativo y otro político, eh, es, si se me escapa alguno más, bueno, lo vemos en su momento. Acá tenemos una variable típica cualitativa, donde le preguntamos a una persona si tiene teléfono celular con abono mensual. Por el motivo que sea, nos interesa saber eso como un complemento a, por ejemplo, que estemos estudiando inclusión tecnológica o que estemos estudiando cuestiones relativas a calidad de vida o nivel de consumo. Podría ser interesante la pregunta. Y tiene cuatro opciones. La que está en gris creo que es bastante obvia, dice no contesta. Pero después tiene tres opciones relevantes que son contar con el teléfono a tipo prepago, contar con un abono mensual o directamente no tener teléfono móvil o celular. Alguien podría pensar que bueno, a nadie se le podría ocurrir que esta variable no sea de tipo cualitativa. Está claro, estamos clasificando a todas las personas que responden en tres grupos, en prepago, abono y no tiene, y un cuarto grupo que clasifica a las personas que se niegan a responder, que siempre hay. En fin, acá, ¿qué podemos hacer con una variable de estas características? Bueno, mucho más, desde el punto de vista univariado, no se puede hacer mucho más que obtener frecuencia. Por ejemplo, hubo 168 personas que respondieron prepago, 390 que respondieron que tenían el teléfono celular con abono. Les pido disculpas, no recuerdo ahora, porque lo hice muy rápido, si estos datos corresponden a la edición 2014 o a la 2017. Me parece, a juzgar por el color, que corresponden a la 2017. Bueno, y 73 personas respondieron que no tiene teléfono celular, y 87 personas se negaron a responder. Este tipo de preguntas así tan directas sobre qué uno tiene y qué no tiene en términos de bienes, la gente suele ser reacia a responder. Y los porcentajes, bueno, no van a coincidir si hacen la división, si toman 168 dividido la suma, no va a coincidir porque los porcentajes están corregidos por posibles sesgos que tiene la muestra por ser un muestreo estratificado.
Así que no intenten corroborarlo, no van a coincidir, pero no importa. ¿Qué cosa no tiene sentido evaluar acá? Bueno, en principio no tiene sentido evaluar, por ejemplo, un porcentaje acumulado. Porque esas categorías, aunque uno pueda entender un orden, por ejemplo, uno podría pensar que tener un teléfono prepago desde algún punto de vista de la investigación es preferido a no tener, y tenerlo con abono es preferido a prepago. En principio, si no nos interesa ese ordenamiento, podemos trabajar la variable de tipo nominal, ahora voy a profundizar, donde la frecuencia acumulada obviamente carece de sentido alguno. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque en un software, en principio, SPSS, por ejemplo, se lo puede configurar, pero en principio no reconoce orden entre las opciones de una variable cualitativa. En principio, salvo que uno realmente configure la tabla muy bien, no reconocen ese orden, pero sí informan porcentajes acumulados. Entonces, si uno no tiene cuidado, como acá, que está prepago, abono no tiene, no está en un orden particular, que pueda tener alguna lógica, si uno acumula porcentajes, ese acumulado claramente no tiene ningún sentido. Y bueno, y este tipo de variables, las cualitativas, resultan de manera clásica en un gráfico de torta. A ver, esta es muy sencillo lo que estoy mostrando, pero es la forma habitual de lidiar con variables cualitativas. El gráfico de torta tiene sus ventajas, sus desventajas, hay autores que los detestan. A mí mucho no me gustan, pero para variables muy particulares, ya voy a decir cuáles, puede tener sentido. Sobre todo si la cantidad de modalidades o de categorías de la variable son pocas, uno puede que tenga mucho sentido el análisis eh, gráfico, descriptivo, por ejemplo, usando un gráfico de torta. La gran desventaja es que no todas las personas tienen la habilidad, no sé si es psicológica o neurológica, de comparar áreas. En cambio, sí las personas pueden comparar distancias lineales. Acá hay que comparar el área de las porciones, y bien acá es bastante fácil de darse cuenta cuál es el área que tiene el área mayor versus las demás, pero cuando los porcentajes son similares, hay muchas personas que no logran elegir justo la porción más grande o la más pequeña, o etcétera, o ordenarla. Justamente ese es el motivo por el cual algunos autores prefieren no utilizar gráficos de torta y en su lugar utilizar gráficos de barra. Ya vamos a mostrar gráficos de barra, así que no hay problema por ahora. Ahora, una variable cuantitativa, lo relevante es que no surge de un proceso de clasificación, sino que surge de un proceso que es o contar o medir. Si contamos, el resultado es discreto, y si medimos, el resultado se dice que es continuo. La variable es continua. Es decir, no importa si usamos números con decimales o usamos números enteros. O qué pasa si redondeo, que son las dudas que habitualmente surgen en clase los alumnos. Ay, pero yo tengo una variable que está en números enteros, ¿qué será? Bueno, hay que analizar el proceso. El resultado de esa variable, este proceso de observación, se hizo contando personas, contando billetes, contando determinadas circunstancias, o surgió de pesar, de medir, de de algún proceso que no puede ser definido de manera discreta, que como es el conteo. Para los que les gusta más la matemática, digamos, si nosotros podemos mapear el resultado del proceso a los números naturales, es un conteo. Si no podemos establecer una correspondencia entre los números naturales y el resultado del proceso de observación, entonces es medición. Bueno, como les decía, si se fijan, yo en el primer renglón ahí tengo una X, le dije con este comando, lo que le dije, que haga una secuencia que vaya de 1 hasta 5, que es el argumento que le di. Ahí al costado puse el ejemplo, lo que hace: 1, 2, 3, 4, 5. Y en el renglón de abajo tengo una variable Y, que es el resultado de una simulación de 5 valores con distribución normal, es decir, que siguen una campana de Gauss. Y ahí tengo los resultados del ejemplo de esa simulación, son distintos valores. Bueno, cuando le pregunto al software qué tipo de variable es X, cuando le pregunto de qué clase es, me dice en números enteros. Cuando le pregunto de qué clase es
Y me dice variables numéricas. ¿Esto por qué lo menciono de nuevo? Porque cuando uno adopta libros de ciencia de datos, van a ver que no hay variables cuantitativas o cualitativas, sino que las variables son enteras, numéricas, pero porque siguen la lógica de la ingeniería de sistemas, la lógica de la informática, y no la lógica a la que estamos acostumbrados los que hacemos ciencia aplicada, donde usamos los nombres que estoy usando yo hoy, que son variables cuantitativas y cualitativas. Muy bien, veamos ejemplos de variables cuantitativas. Por ejemplo, uno podría pensar, acá tengo, dice, ¿podría indicar cuál es el ingreso total que perciben todos los integrantes del hogar por mes? Y en principio el cuestionario está diseñado así. Tenemos un casillero donde hay que marcar que dice 0, 1, 2, 3, 4. Uno podría pensar que es una variable discreta, algún desprevenido, porque tiene números enteros, pero no es ese el sentido de la variable. De hecho, si nos fijamos, dice que hay que elegir de una tarjeta. Y si vamos a la tarjeta, tenemos lo que una primera ya escala, lo que clásicamente llamamos escala. Dentro de la tarjeta tenemos que el número 0 es un código que representa a un hogar que no tiene ingresos. El número 1 es un código que representa a un hogar que tiene menos de 500 pesos de ingreso, y así cada una de las escalas, por ejemplo, la escala 21 va de 150.001 pesos a 200.000 pesos. Y la escala 22 va de más de 200.000 pesos. Bueno, obviamente estos valores están en otro momento de tiempo, como hay un proceso inflacionario, cada vez que se repite el estudio, hay que agregar escalas o modificar los límites de las escalas. Esto generalmente es una escala de intervalo. ¿Mm? Es una variable cuantitativa, ¿sí? Porque el hogar, para poder responder, en su mente debe contar cuánto es el dinero que gana, y luego está clasificada en grupos, o sea que también es cualitativa, en escala de intervalos, se dice. Pero el fenómeno original es cuantitativo. Por eso yo puedo hacer un truco muy simple. Si yo le pregunto a una persona en una entrevista cuánto gana en todos los integrantes del hogar, o no va a querer responder, o dos, no va a poder responder porque probablemente no sepa con exactitud un número, pero es mucho más fácil y a algunas personas les resulta más fácil también atreverse a dar una respuesta si la respuesta es en forma de escala. Por eso, a pesar de que uno está perdiendo información con la escala, puede ser útil porque obtiene más respuestas que de otra manera se negarían a responder. Aún así no es perfecta la solución, hay muchas personas que se niegan a responder. Pero una vez que respondieron, nosotros podemos tomar el punto medio de la clase, ¿sí? El valor promedio de cada grupo, y suponer que ese es el ingreso esperado de un individuo que pertenece a ese grupo. Y de esta forma reconstruir una variable cuantitativa que, aunque no refleje a la perfección la realidad, tiene un error de medición, es una buena aproximación. Y de esa manera obtener un análisis. Acá tenemos, por ejemplo, no se llega a distinguir los valores, pero no son relevantes los valores, las escalas puestas en orden, desde sin ingresos hasta más de 200.000, cuántas personas respondieron tener ingresos en cada una de esas escalas y qué porcentaje representan en el total de la muestra, que sería una estimación de la proporción. Y ahora sí, fíjense que está agregada la columna del porcentaje acumulado, porque podríamos preguntarnos, ¿cuál es el valor de ingresos que separa al 90% de menores ingresos versus el 10% de mayores ingresos? Y bueno, si fijamos, está en esta escala, del 91,21, por ejemplo, que es un valor muy cercano al 90, que claramente nos dice que adopta ingresos que van de 30.000 pesos en adelante. Entonces, alrededor de los 30.000 pesos mensuales de ingresos, estaría, a partir de ese valor, estaría el 10% superior de la distribución de ingresos. Bueno,
A alguien le puede parecer que es poco, recuerden que estamos hablando de otra época, otros años, aún así es poco, y bueno, la verdad que la gente debería, la verdad que la distribución del ingreso en Argentina es bastante preocupante. Y la dejamos ahí porque tampoco quiero profundizar sobre los análisis, quiero simplemente que entendamos la diferencia entre trabajar con una variable que claramente tiene una escala, que admite un orden, versus una variable como la que el teléfono celular, donde no admite ningún orden. Y como es una variable tipo cuantitativa y está en escala de intervalos, ya habilita el trabajo utilizando un tipo de gráficos conocido como histograma, donde las barras representan, en este caso hay un error ahí también, no representan la frecuencia, sino la densidad de frecuencia, es decir, el área, la barra, representa toda la frecuencia, pero acá sí, la distancia vertical permite comparar los intervalos y darnos cuenta que claramente entre la barra que está entre 1500 y 50.000, la barra intermedia, tiene hay más cantidad de personas que en las barras que las demás barras, ¿sí? Esa barra representa el valor modal. Bueno, es mucho más fácil para cualquier persona comparar la altura de las barras que, por ejemplo, las áreas. Por eso, en este caso, como todas las barras tienen el mismo ancho, la frecuencia, si bien está representada en el área, pero el análisis se puede hacer perfectamente tomando solamente la altura. El problema surge cuando los intervalos son de distinto ancho, ahí hay que comparar las áreas y bueno, se complica un poco más. Y por último, si bien hay variables, estas variables que se llaman binarias o lógicas, son variables cualitativas, dicotómicas, donde yo puedo representar la presencia o ausencia de una categoría, las menciono separadas porque justamente la gente que por ahí tal vez eh, venga o le esté interesando introducirse en una literatura de ciencia de datos, se va a encontrar que son variables separadas. De hecho, si yo el software escribo, por ejemplo, una variable X que tiene contenidos como falso y verdadero, y otra variable Y que tiene un contenido como ceros y unos, y le pregunto, ¿de qué tipo es X? Cuando digo class X, me dice lógica, ¿y de qué tipo es Y? Numérica. ¿Mm? Es decir, la variable lógica tiene justamente esta naturaleza de presencia o ausencia de una determinada categoría. Y esto es importante porque en algunos análisis sobre variables cualitativas lo que hacen los programas informáticos es convertir cada grupo en una variable lógica. ¿Pertenece la persona al grupo o no pertenece? ¿Tiene teléfono celular con abono o no lo tiene? No es que no tiene teléfono celular la alternativa es, ¿lo tiene prepago o no lo tiene? ¿Mm? Es decir, cualquier cosa que no sea la pertenencia a este grupo es clasificada como falso. Y bueno, quienes saben en los falsos y verdaderos se pueden representar también como ceros y unos, que serían una representación binaria. Y para los cientistas de datos, esto es muy útil, representar como ceros y unos, porque entonces aplican herramientas de análisis de datos cuantitativas a variables cualitativas. O sea, todo lo que sea ceros y unos, ellos le aplican el promedio, le aplican varianza, le aplican estadísticos, que nosotros en una materia de estadística clásica explicamos que no se pueden hacer, ellos lo aplican porque tienen ceros y unos, y hay ciertas propiedades compartidas. Entonces lo hacen de una manera muy descuidada, propia de alguien que viene de un terreno de la herramienta y no de la metodología de la ciencia. Entonces, cuando queremos ser rigurosos desde el método científico, sobre todo de las ciencias sociales, chocamos y ahí se producen discusiones y debates y no siempre estamos seguros de que dos especialistas de áreas diferentes estén interpretando el mismo objeto de estudio de la misma manera. Bueno, por eso es que hice como este popurrí de lenguajes. No sé si alguien me quiere decir, Fabio, no era esto lo que queríamos hablar, podés avanzar, ¿se está escuchando bien? ¿Bárbaro? Perfectamente, Fabio, Bueno, perfectamente, muy gracias. claro, muy pedagógico. Bueno, bueno, gracias. Entonces,
Ahora que vimos qué tipo de variables hay, vamos a ver que las cualitativas, las variables cualitativas, admiten muchas escalas distintas. Ya se habrán dado cuenta que le mostré distintas cualitativas con distintas escalas. Vamos a ver, la escala nominal es la más simple de todas. Los valores de la escala nominal no tienen ninguna propiedad numérica, no admiten ninguna posibilidad de ordenamiento, de hacer un ranking, de absolutamente nada. O aun cuando pueden tener un orden, esto es importante, no es importante para nosotros como investigadores. Es decir, ya sabemos que tiene un orden. Por ejemplo, algo muy común. Supongamos que querramos dividir los participantes de un grupo focal o de algún estudio por observación participante, en el que hay 300 personas que están interviniendo y interactuando entre ellas, y nosotros estamos registrando, y de pronto decimos, bueno, gente, ahora los que estaban en el proyecto, que estaban trabajando en un proyecto sobre, no sé, equidad de género o inclusión de género, a partir de ahora van a ser el color verde. Y los que estaban participando en proyectos de eh, separación de residuos, a partir de ahora van a ser color naranja. Perfecto. Y puede venir un físico y diga, pero pará, los colores te sirvieron para clasificar los individuos, pero los colores yo los puedo representar de manera cuantitativa, porque según la frecuencia de onda de la luz que reflejan, voy a decir, sí, pará, todo bien, pero a mí lo único que me interesa es clasificar a mis individuos. No me interesa la frecuencia de onda que reflejan los colores. Entonces, si bien, porque hace poco tuve una discusión con alguien y me dice, no, no, todo el mundo es cuantitativo, lo cualitativo es cuando no entendés la parte cuantitativa. Perfecto, pero a veces el hecho de que el sonido o los colores o lo que sea puedan ser representados de manera cuantitativa no significa que en nuestra investigación lo sean. Para nuestra investigación cumplen una función de clasificar observaciones. Entonces es cualitativo. Por más que para mí ese título en verde lo puse dándole el código numérico a R de cuál debiera ser el color, tomado en una escala de 360 grados. Le dije el ángulo del color y salió el ángulo. No importa, es cualitativo. Bien, en los gráficos de barras es importante esto, no debe utilizarse el eje. Es decir, vieron que recién mostré un histograma donde en el eje estaban los valores de ingreso. Cuando la escala es nominal, yo no puedo poner un eje, porque ese eje no representa números, es decir, hay un eje, pero no debo ponerle etiquetas en forma numérica. Y lo que tampoco debería hacer es hacer una raya, y menos con una flecha, como indicando que en alguna dirección aumentan o disminuyen los valores, porque esos valores no aumentan ni disminuyen, son categorías, son grupos que no tienen un orden. Es decir, varón o mujer, o lo que sea, no pueden ordenarse. ¿Mm? Sí, podría yo ordenar, por ejemplo, si dijera, bueno, las barras están en orden de cantidad de frecuencia. Entonces la primera barra la que más frecuencia tiene, la segunda barra la que menos, está perfecto, pero tampoco dibujo el eje. Esto es un tema, porque la mayoría de los software informáticos sí dibujan el eje y no se puede quitar. Pero bueno, lo importante es saber que este eje no tiene ningún significado. De nuevo, vuelvo a un gráfico de torta, porque el gráfico de torta es especialmente pensado para escalas nominales, donde no soltero no está antes que casado, no está antes que separado, no está antes que viudo, salvo que alguien me venga, no, 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 estar en pareja es mucho más que estar soltero, bueno, está bien, ponele que para tu investigación lo sea, pero en principio no tendría ninguna interpretación de orden, y por lo tanto la escala es nominal. Acá tengo, por ejemplo, otro gráfico de tortas, donde está lo que decía, puse las categorías en orden. Esto corresponde ahora sí a ese estudio de mercado, y donde acá la unidad de observación no son las personas que responden la encuesta, sino los billetes de las personas que responden la encuesta. Es decir, ¿a dónde va el 25% de ese consumo, de esos billetes gastados? El 25% de ese gasto va en indumentaria. Y es el rubro en el que más se gasta entre los que se consultó. El que sigue es equipamiento digital, el que sigue es calzado, que estaba separado de indumentaria, el que sigue es deportivo, que estaba separada de indumentaria.
que sigue equipamiento del hogar, gastronomía, ocio, entretenimiento y entretenimiento infantil. Y ahí sí, las porciones del gráfico están representando un orden, pero ojo, la variable no es ordinal, porque a priori no hay ningún orden entre indumentaria, equipamiento, calzado, etcétera, etcétera. La variable es claramente nominal. Lo que pasa es que uno puede confundirse en las observaciones, no son las personas, es decir, no es que el 25% de las personas gasten en indumentaria y hay otro porcentaje que gasta en equipamiento. No es así. Es que el 25% del gasto, ¿sí? Por eso decía, se hace en indumentaria. Las personas gastan un poco en cada rubro. Bueno, entonces hay que tener muy en claro, cuando uno produce una información, qué es la unidad de observación, cuál es la unidad de observación y cuál es la variable. Y es muy común errarle en esta cuestión, sobre todo cuando uno está analizando. Y van a ver que no solamente es muy común, sino que creer que uno aprende a diseñar evidencia empírica, a diseñar procesos de relevamiento de fuentes primarias, creer que uno aprende viendo el análisis de los datos e infiriendo mentalmente, la pregunta debe haber sido de tal manera, lleva a muchos errores en el diseño cuestionario, que es muy habitual. O sea, yo cuando veo por ahí investigaciones, sobre todo para las elecciones que aparecen en los medios, muchos gráficos y demás, uno nota que no hay un conocimiento de cómo se genera esta información. Y bueno, parte de ese es el motivo por el cual después los resultados no son muy coherentes, no coinciden con lo que pasa en la realidad. Pero bueno, vamos a ver, después tengo en un bloque en el que me voy a... la hora que... me dedico especialmente a mostrar errores comunes. Acá tenemos un ejemplo de gráfico barra donde, nuevo, el orden de las categorías tiene que ver con la barra o la categoría que más frecuencia obtuvo. Bueno, y la importante, que es la que nos ocupa hoy, me parece, es la escala ordinal. Es decir, bueno, ¿qué pasa? Tengo una variable cualitativa donde estos grupos ya no son simples nombres, simples palabras, sino que tienen un orden. Y acá puede haber dos motivos. Por un lado, como les dije hace un rato, puede haber una variable cuantitativa que no la podemos observar o es muy costosa observarla, y ese es el motivo por el cual la relevamos, la obtenemos de manera ya previamente clasificada, que puede estar en escala de intervalo o ordinal, por ejemplo, bueno, ya vamos a dar un ejemplo, y si no, emociones o sentimientos, y lo que le pedimos a las personas es que nos digan, ¿qué preferís, A o B? Y bueno, si preferís A, entonces claramente las mismas personas nos están indicando el orden que tienen las categorías. Vamos a ver un ejemplo que es más fácil. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia concurre, esto está hecho para Río Cuarto, al río, al centro cívico, al Andino, que es donde la gente habitualmente va a correr, o a parques o a plazas? Estamos preguntando por la utilización de los espacios verdes de la ciudad. Y entonces tenemos categorías 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero esas categorías, de nuevo, son códigos, no significan nada. Lo que estamos analizando son respuestas que están en una escala que es perfectamente ordinal. Si bien acá no hay no está representando una preferencia a la gente, sino la simple frecuencia con la que asiste, el nivel de uso del espacio. Entonces tenemos todos los días, de manera semanal, de manera mensual, cada 3 meses. Y si se fijan, esta variable no está en intervalos. Es decir, estas escalas son ordinales. Yo puedo tomar el punto medio de cada clase, pero no está muy claro los límites del intervalo. Está muy, muy libre a la interpretación del que responde. Y está bien, y es a propósito, porque realmente ponerte a sacar la cuenta de cuántas veces fuiste al río en los últimos 12 meses, llevaría mucho tiempo y no era ese el objetivo de la pregunta. Bueno, y acá tenemos, de nuevo, que puedo obtener frecuencias, porcentajes, y acá sí tiene sentido el porcentaje acumulado. ¿Sí? La frecuencia relativa acumulada es fundamental porque entonces nos permite definir luego, ex post, haber realizado el estudio, bueno, todo aquel que lo hace cada 6 meses o menos,
lo ponemos en un nuevo grupo, de cada 3 meses o más en otro grupo, y los porcentajes ya están ahí. No hace falta reprocesar la información. Acá tenemos, por ejemplo, el gráfico de barra. Acá se ve claramente lo que digo de no poner un eje. El eje que lleva las categorías, que en este caso es el vertical, no tiene una raya, mientras que el eje que representa la frecuencia sí tiene una raya. Y además, lo importante es no desordenar las categorías. Si la variable es ordinal, por más que en este caso, por ejemplo, no están en orden de altura de frecuencia. Si hubiésemos desordenado, estamos rompiendo la ordinalidad. De alguna manera le estamos diciendo a nuestro lector que el orden de esas categorías para nosotros no era relevante. Lo cual es un tema. Y esto es, por ejemplo, si yo no le aviso a este PCS de que la variable es ordinal, que se puede hacerlo, por ejemplo, en este PCS se puede poner que la variable es ordinal, pero casi nadie lo hace. Entonces los gráficos automáticos del software vienen totalmente desordenados. Entonces uno es común ver, por ejemplo, para esta variable un gráfico de torta. ¿Qué sentido tiene hacer un gráfico de torta que nos va a quedar diaria y nunca como fracciones pegadas? Y puede llevar a prestar una confusión, cuando claramente diario y nunca son categorías opuestas, y son importantes mostrarlas de manera opuesta en una representación gráfica. Bueno, y por último, creo que la escala más famosa para el ámbito de las ciencias sociales, sobre todo para quienes hacen sociología y psicología, es la famosa escala de Likert. La escala de Likert está especialmente diseñada para capturar emociones, sentimientos. Es decir, claramente no sabemos si lo que está detrás de esta escala es una variable cuantitativa. Es decir, de la escala anterior, acá, hay una variable cuantitativa. Está la cantidad de veces que fuiste al parque. Que no te la acuerdes bien, que sea muy costosa de medir, de contarlas a esa cantidad de veces, pero más fácil de responder en escalas es una cuestión. Ahora, en la escala de Likert, no está claro que los sentimientos se puedan medir de manera cuantitativa, pero sí se pueden expresar de forma ordenada. Yo puedo saber si estoy expresando un sentimiento, una emoción negativa, neutra o positiva. Aunque no esté muy claro lo que es negativo para mí, si es negativo también para Carla o para cualquier otra persona. ¿Mm? Digo Carla porque es la persona que tiene cámara prendida, la que estoy viendo en pantalla. Entonces, a lo mejor dice, uff, qué calor que hace hoy. Y Carla dice, ah, qué calorcito que hace hoy. Bueno, son dos emociones distintas frente al mismo fenómeno, pero a lo mejor dice Carla, qué lindo, qué calorcito y encima justo estoy de vacaciones. Entonces, es una emoción mucho más positiva que qué calorcito y estoy escuchando a Fabio. Y a lo mejor para Fabio es el mismo orden. Qué calor que hace hoy. Oh, qué calor en la playa. Bueno, menos mal que estoy en la playa. Es decir, las dos emociones son negativas en Fabio, las dos emociones son positivas en Carla, y sin embargo representan el mismo ordenamiento. Es decir, para mí, ya que hace calor, por lo menos estar en la playa, estoy expresándolo de manera negativa, pero claramente lo prefiero a qué calor y encima estoy trabajando, ¿se dan cuenta? Entonces, es muy importante esto que acabo de decir, porque lo que hace la escala de Likert es que casi nadie se pone de acuerdo acerca de cómo se debe analizar. Y lo que importa es el orden, o lo que importa es la manifestación explícita de que la emoción es negativa o positiva. Y lo peor es que la gente utiliza esto para estudiar las grietas, tan de moda, no solamente en Argentina, sino en el mundo entero. Las grietas hay algunos autores que dicen, por ejemplo, que las redes sociales han exacerbado la forma en la que se manifiestan las emociones negativas y positivas, con el uso del like, o del pulgar abajo, el pulgar arriba, o el corazoncito para el favorito, que son los símbolos que están ahí atrás que no se ven. Es decir, esta forma de expresar emociones de manera binaria, ¿sí? Piénsenlo que la mayoría de las redes, en Instagram le damos al corazoncito o no le damos nada. No tenemos opciones intermedias. En YouTube, si pueden, le pueden dar un like o un dislike al video, y todos los youtubers andan pidiendo likes. Por favor, un like, suscríbete, dale a la campanita, toda la historia. Bueno, el like es importante, porque el like le enseña a la red neuronal que está detrás que a vos como consumidor ese video te interesa y querés más contenido de ese, o que no querés, si le das al dislike, que no querés más contenido como ese.
Entonces, por ejemplo, a mí me gusta el Luthier, y es muy común entrar al Luthier y después van todos los fanáticos del Luthier abajo a compartir emociones y nostalgia y a llorar por los Luthier que ya fallecieron, que era bastante obvio que iba a pasar, digo, por el paso del tiempo. Y dicen, ay, ¿quién puede ser el desubicado que le da un dislike a este video? ¿Cómo a alguien le pueden dar un dislike? Bueno, a ver, hay gente que tiene emociones diferentes a las nuestras y sentimientos diferentes. Eso claramente en una escala binaria se ve muy fuerte, muy drástico y habilita al debate. Ahora bien, la escala de Likert, al posibilitar el valor neutral dentro de la escala, hace que uno en el análisis no se fabrique la grieta. Es decir, si las personas nos responden de manera neutral, es un hecho, es información y debemos estudiarla. Entonces, fíjense que últimamente la mayoría de los estudios, por ejemplo, electorales, no se pregunta la escala neutral. Se trabaja con escalas de Likert, te voy a mostrar, de 4 puntos, y no con, por ejemplo, acá tenemos una escala de muy mala, por ejemplo, que podría servir para evaluar la satisfacción respecto a la atención que recibimos en cuando fuimos a reclamar por el corte del servicio de Internet. Entonces después nos piden, estábamos re enojados, pero nos hacen una encuesta ahí de si valoramos la satisfacción, la atención que recibimos de muy mala a muy buena. Muchas veces van a ver que lo hacen en 10 puntos, lo tenemos que poner una nota. Pero hoy en día en la política se pide que valoremos la imagen de una cierta persona que no importa quién. Y nos dan opciones como mala muy mala o buena muy buena. No nos posibilitan la opción de regular, es decir, la escala neutral. Técnicamente, en el desarrollo de Likert, Likert dice que esa escala debe estar. Y lo importante es que la escala debe ser simétrica, en el sentido de que si pudiésemos evaluar alguna distancia psicológica, debería haber cierto consenso a que muy mala está tan lejos de regular como muy buena, y que buena está tan lejos de regular como mala. Y lo importante, que además de ser simétrica, debe ser equilibrada, debe tener la misma cantidad de modalidades por encima del valor neutro y por debajo, lo cual nos lleva siempre a plantear, obviamente, escalas con cantidad de modalidades impar. Acá tenemos otra muy clásica, donde va de muy en desacuerdo a muy de acuerdo. Pero es importante resaltar y que quede claro a la persona que responde que ni de acuerdo ni en desacuerdo es el elemento neutral. Cuando esto no está claro, es muy común, por ejemplo, si uno entra a IMDb, no sé si alguien, yo que soy un obsesivo de los datos, le doy datos a todo el mundo, pero a propósito, para que después las redes neuronales sepan lo que me gusta y me ahorren trabajo, sugiriéndome películas, y no tenga que estar buscándolas yo. Bueno, en la base de datos, IMDb, uno le puede dar una nota a cada película. Algunas aplicaciones, cuando uno va pasando en la cantidad de estrellas que le está poniendo, te dice buena, regular, pero hay otras, como en IMDb, creo, que no te dice, no te da la valoración. Entonces vos tenés que interpretar que es un 8, que es un 7, que es un 5, que es un 6. Y bueno, ahí claramente hay personas, ahí me encantó la película, fantástica, le pongo un 6 porque un 10 es Casablanca, pero un 6, pero véanla, porque, claro, entonces, para alguien que ni vio Casablanca y que viene de ver Superman versus Batman, a lo mejor esa película un 6 no es un 6, es un 9, ¿está? Entonces, bueno, eso va variando, porque las preferencias son claramente subjetivas y la forma en la que expresamos es claramente subjetiva. Por eso, preguntar con valoraciones cuantitativas confunde mucho a la gente y hace que sea muy difícil de comparar. En cambio, si yo borro esos códigos y voy directamente por valoraciones bien cualitativas, como muy en desacuerdo o muy de acuerdo, esto creo que tenemos cierto consenso a nivel social de qué significa estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con vos, o con la afirmación. Aún así puede haber diferencias de interpretación, pero bueno, es mucho más fácil. Es decir, perdemos información, pero ganamos en comparabilidad entre los individuos. Bueno, todo esto que acabo de explicar es lo que está resumido en esta diapositiva, así que no la voy a ver en profundidad. Bueno, ¿qué podemos analizar con esto? Proporciones. Hay autores que analizan promedio y hay autores que critican a los que analizan promedio, y los que analizan promedio critican a los que analizan proporciones, pero digamos, hay una grieta ahí. Y yo les voy a mostrar algo, cómo propongo yo resolver esa grieta. Bueno, diseño de cuestionarios, ya voy llegando a su fin.
Como verán, no estoy haciendo cuentas ni mostrarle cómo se obtienen cálculos. Simplemente estoy contando como un panorama de qué hay en este mundo, como para el que le interesa seguir. Estos emoticones que puse ahí atrás todos representan confusión, es decir, no sé qué hacer, y tiene que ver con esto de que estábamos hablando, ¿no? De esta lucha entre cuando en un estudio yo te pido respuestas binarias, o aun cuando no son binarias, te estoy pidiendo dos mundos, o que te expreses en contra o que te expreses a favor, pero no te doy la posibilidad de que te expreses de manera neutral. Eso a mi modo de ver no hay que hacerlo, aunque los otros días un estudiante me dijo, profe, yo encontré un paper que dice que la escala tiene que tener 4 puntos, que es mucho mejor. Yo le dije, perfecto, seguí así. Pero en realidad está mal la respuesta, porque lo que dice es una falacia por autoridad. Habría que ver por qué ese autor lo considera y encima si es correcto, o sea, si para nuestra investigación. No es que porque alguien, o sea, hay papers que justifican las escalas de números impares con elementos neutros y hay autores que justifican las escalas sin elementos neutros. Lo importante es que sepamos por qué es útil para nosotros, no porque alguien lo dice. Pero bueno, esto es muy común, sobre todo cuando uno no viene. Yo entiendo que para quienes nos dedicamos a esta rama, a mí, por ejemplo, no me interesa muchas definiciones del desempleo. Simplemente cuando analizo el desempleo, lo hago porque me dedico a la estadística. Bueno, pasa lo mismo. A alguien fanático del desempleo, cuando analiza datos, la parte estadística la quiere más sencilla, no la quiere tan complicada. Bueno, yo lo dejo como por ahí y se acepta esto que lo hago así porque fulano lo dijo así, bárbaro, sigamos. Pero la verdad que no es una manera de proceder adecuada, al menos no desde lo metodológico. Bueno, por ejemplo, ¿estaría dispuesto a pagar 500 pesos adicionales si el producto fuese certificado como orgánico? Me lo inventé antenoche. Esta, una tesista mía hizo un estudio sobre que iba a ser certificado y quería ver cuánto está dispuesto a pagar la gente. Entonces, una opción es preguntar así. Yo te doy un monto y vos me decís si estás dispuesto o no a pagar por ese producto. Ese producto no existe, te lo tenés que imaginar. No es que yo digo, ¿está dispuesto a pagar tanta plata por una hamburguesa McDonald's? Que mal existe, y uno tiene una postura frente a la hamburguesa. Es ni loco la compro o me encanta, pero hay posiciones neutras también. Pero por un producto que no existe es muy difícil posicionarse. ¿Cómo se va a posicionar? ¿Cómo va a responder por sí o por no por algo que no está claro? Va a existir, se va a diseñar, va a salir al mercado. Te lo acaban de explicar, pero no terminaste de entenderlo de todo. Entonces, es mucho mejor, en lugar de capturar la respuesta de esta manera, hacerlo como definitivamente sí, no estoy seguro, posiblemente no, y definitivamente no. Es cierto, te compliqué la vida en la tabla de datos, vas a tener que aplicar un método mucho más complicado que el que necesitabas, pero la verdad que habilita mucho más la comparación. Y además, si tenés suerte, vos podrías decir que definitivamente que sí, de manera ad hoc, pero no es tan descabellado, es el 100%, digamos, en términos de probabilidad, el 100% de posibilidad. Definitivamente que no es el 0, posiblemente sí, le das el 75, posiblemente no el 25, y el elemento neutro el 50 de probabilidad. O podrías reagrupar los datos. Todo aquello que te dijeron posiblemente que sí, definitivamente que sí, es un sí. Y los demás son un no. Bueno, no sé, son criterios que uno podría adoptar después si no quiere adentrarse, por ejemplo, en un modelo multinomial, que sería lo adecuado para lidiar con esto. Pero por lo menos tenés la posibilidad de hacerlo y tenés mucha más información de entrada que con la pregunta anterior estás bloqueado, no podés profundizar tu investigación. Te tenés que conformar con un sí o con un no. Y con la posibilidad de que te hayan dicho que no, porque como la gente no entiende el producto, y dice, mejor no. Eh, Respuestas que son excluyentes versus ordinales. A ver, ¿qué pasa? Vamos al ejemplo, más que leer esto. Por ejemplo, ¿qué actividades realiza en su tiempo libre? Puede marcar más de una. Esto es un clásico. Y entonces alguien puede marcar leer, mirar, sobre todo a la gente que le va muy bien en la carrera, que subraya todo, que hace resúmenes de los apuntes y subraya todo con color y con resaltador, se va a poner mucho empeño a responder la encuesta, porque esta persona es así con la vida. Y entonces va a contestar todo. Pero ahora imagínense la persona que no hace resumen, que no se prepara y que no subraya con colores y que presta atención un poco, que es medio vagoneta, y acá va a marcar una sola y va a seguir de largo con la pregunta, no va a marcar varias. Entonces, esto es un problema,
Porque por un lado tenemos gente que puso mucho empeño en responder, gente que puso poco empeño en responder, y el resultado es que no podemos comparar las respuestas entre los individuos. Entonces, si hay tiempo, si la metodología lo habilita, si la pregunta es lo suficientemente importante, podríamos reemplazar esto por escalas ordinales. Por ejemplo, podríamos hacer un sí, no por cada una, si no hay mucho tiempo, o si nos interesa, podríamos poner una escala ordinal, insisto, que es muy subjetiva, pero que ya nos da más juego para estudiar. Por ejemplo, leer. Y alguien decía, alguna vez leí, entonces yo lo voy a marcar a veces, siempre no, no soy un lector. Entonces uno le queda registrado. El que responde casi siempre que es un lector, una persona habituada a leer, que utiliza lectura como ocio, de alguien que alguna vez leyó algo, pero que no le gusta disfrutar de su ocio leyendo. De alguien que nunca, que sería alguien que para nada. Entonces ya nos quedan una clasificación de los individuos mucho más comparable y mucho más rica, sobre todo cuando uno tiene que hacer análisis mixto, donde compara lo cualitativo y lo cuantitativo a la vez. Tener escalas ordinales es mucho más útil cuando las mezclo con variables cuantitativas, que las binarias con cuantitativas no se llevan del todo mal, pero se llevan mucho mejor las ordinales. Y lo mismo con deportes. Por ejemplo, yo alguna vez hice deportes, pero entonces en la opción anterior mejor lo marco con una cruz. Pero la realidad es que si a mí me interesa agrupar solamente los deportistas, los que disfrutan haciendo deporte en ocio, y yo no caigo ahí, obviamente. Entonces, excluyo los de a veces y me quedo con los que casi siempre. Bueno, creo que se entiende el punto, digamos, de cómo transformar los cuestionarios, de no dar demasiada posibilidad al se puede marcar más de una. Las respuestas deben ser, ya van a entender, voy a mostrar un ejemplo de una tabla de datos. Es muy difícil trasladar esto a una tabla de datos. En cambio, esta tabla es muchísimo más fácil de trasladar, de tenerla en una tabla, de importarla en un software y de lidiar con esto. Y acá vamos a ver el ejemplo más obvio. Por ejemplo, el otro día un tesista vino con este problema, no sabía cómo arreglarlo. La pregunta era así, está parafraseada, no es exactamente la misma pregunta, pero ¿cómo calificaría la calidad del servicio de transporte? Era taxi, remis, ómnibus, le falta un acento, ahí. Muy buena, buena, mala, muy mala. Bueno, primer error desde mi perspectiva es el tema de las escalas. Y lo otro, lo que dice Carla, ¿no? Está dada vuelta. A ver, cuando yo quiero responder, lo que voy a hacer es taxi, le voy a dar muy buena, por ejemplo, y si quiero darle muy buena remis, no voy a poder. Este formulario Google, esto es un formulario Google, no me va a dejar, es decir, me va a habilitar para muy buena una sola de las opciones. Y desde mucho que no tiene mucha lógica, porque yo quisiera darle a los tres servicios muy buena, o regular, o mala, lo que sea, veamos cómo tiene que estar. Muy mala, mala, regular, buena y muy buena, son las categorías que deben representarse en columnas, sobre todo en el diseño de formulario Google, que es ampliamente utilizado hoy en día. Y taxi, remis y ómnibus son tres variables distintas. ¿Cómo calificaría la calidad de servicio de taxi? Es una pregunta. ¿Cómo calificaría la calidad de servicio de transporte remis? Es otra pregunta. ¿Y cómo calificaría la calidad de servicio ómnibus? Es una tercera pregunta. Hay tres preguntas acá, pese a que por una cuestión de diseño decidimos plantearla como si fuera una sola. Y tal vez si fuera numerada llevaría un único número a las tres. Pero la verdad es que son tres preguntas distintas que conforman tres columnas, tres variables de nuestra tabla de datos. Y muy mala, mala, regular, buena y muy buena son simplemente modalidades, esos grupos, de cada una de las variables. Veamos como que, entonces ahora, si yo le quiero dar muy mala a los tres servicios, puedo perfectamente, porque están en tres renglones distintos. Acá tenemos a la izquierda, y en rojo señalado, cómo quedó el registro de tres respuestas que hice anoche en esta simulación, en esta tabla mal diseñada, en el cuestionario mal diseñada, y cómo están las mismas tres registros en la tabla a la derecha, bien diseñada. Como pueden ver, las tres filas, cada fila representa una respuesta distinta, o sea, una persona, una unidad de observación diferente. En la zona verde, fíjense que las tres variables, taxi, remis y ómnibus, las tres tienen valoración para cada uno de los individuos. No hay datos perdidos. Mientras que si nos fijamos en las columnas mal diseñadas, en la tabla mal diseñada, vemos celdas vacías, porque se perdió el dato.
porque simplemente era imposible responder. Bueno, esto hay que tener muchísimo cuidado, porque no es la primera vez que lo veo. Cuando hago el cuestionario en papel, no pasa nada, porque después cuando algo cargo a mano, reinterpreto, y como no está la restricción, digamos, la gente puede poner la cruz arriba, o sea, no es que el papel le dice, no, no hagas una cruz acá que no se puede, el papel no te avisa nada, entonces no habría problema. Pero en la computadora, cuando yo represento esos redondelitos, significa que puedo marcar uno solo por fila. ¿Mm? No puedo marcar más de uno por fila. Cuando puedo marcar más de uno, está representado con un recuadro, como esta. Cuando tiene un rectángulo cada casillero, es porque puedo marcar más de una. Es una jerga, por decirlo de una manera, un estándar en informática. Bueno, en fin, ese tipo de cuidados que tener, y es el error más común, digamos, cuando uno trabaja con variables ordinales o con escalas de Lie. Bueno, y para cerrar ya la presentación, ¿qué podemos hacer con todo este tipo de variables? ¿Cómo las podemos estudiar? Bueno, primer consejo, evitar análisis automático como lo de Google, formulario de Google. Es decir, Google, vos diseñás el formulario, registra tales datos y automáticamente también produce gráficos de barra, de torta, según algunos parámetros que tiene como para darse cuenta qué tipo de variable es. Pero la verdad que los que realmente sabemos qué tipo de variable es la que estamos estudiando, somos nosotros, que fuimos los que diseñamos, no Google. A ver, Google lo hace realmente bien. Cuando uno está diseñando y pone género, Google ya sabe que puedes preguntar varón, mujer, otro, prefiero no decirlo. Ya te lo sugiere. O sea, todas las categorías que debe tener. Si uno pone edad, se da cuenta y ya automáticamente te pone un castillero para que pongas la edad y así. O sea, tiene realmente una inteligencia, una red neuronal que va aprendiendo de todos los cuestionarios diseñados y te va sugiriendo. Ahora, esta ventaja tiene una desventaja, que aprende de los buenos cuestionarios y aprende de los malos, aprende de todos. Es decir, todas las personas que diseñamos un cuestionario en Google, le estamos dando información a la inteligencia artificial para que sepa cómo predecir. Y si la mayoría de la gente, de los investigadores, lo hacen mal, nos va a sugerir mal. Y si la mayoría lo hace bien, nos va a sugerir bien. Entonces, si encima, como la inteligencia nos clasifica, este es de los que diseña mal, o sea, ya nos va calando, se puede armar algo con muy mal resultado. Entonces, por favor, yo sé que, a ver, yo lo uso, ayuda, pero hay que hacerlo todo a conciencia. Y de nuevo, los análisis hay que tratar de que sean lo más a conscientes posible, sobre todo. Bien, análisis descriptivo masivos, como los que hace, por ejemplo, de este PC, que uno pone descripción total de la tabla. Está buenísimo como primera aproximación exploratoria de toda la tabla. Yo tengo 300 columnas, y dame un análisis descriptivo de todo, como vos lo interpretes, en el orden que quieras, poner las categorías y hacerlo desprolijo, no me molesta. Con las 9000 páginas que me largó, porque con 300 variables, si yo le pido gráficos y tablas, me van a salir unas 9000 páginas, y encima si le pido análisis bivariados y cruces de variables, salen aproximadamente 9000 páginas, yo lo he hecho. Tarda un rato, y después con eso uno explora esas 9000, pero no le puedo mandar a un cliente o poner en un paper eso, o sea, no tiene sentido. Eso lo uso como un insumo intermedio dentro del proceso de análisis de información, pero nunca como un resultado. Entonces, bueno, eso es muy importante. Uno ve resultados de, bueno, en fin, cuando uno llega a las presentaciones, sobre todo de las encuestas políticas, es para agarrarse la cabeza, porque claramente se ven gráficos de torta donde no van, o sea, claramente la persona que lo hace no sabe del tema. Entonces, bueno, no es tampoco tan difícil saber, es decir, bueno, me voy a dedicar a hacer esto, me pongo a estudiar, es tan simple como eso. Bueno, construir variables, indicadores, a partir de las respuestas a varias preguntas. Esto lo que quiero decir es que no debemos interpretar que para la investigación una pregunta es igual a una variable que tenemos en el modelo, sino que a veces, a partir de varias preguntas, yo puedo construir un indicador, resumen de todas esas respuestas, que es en definitiva la variable que a mí me interesa. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Bueno, por ejemplo, ¿los espacios verdes son seguros y adecuados para los niños? Los que hay en tu barrio, era así la pregunta. Las respuestas eran de muy en desacuerdo a muy de acuerdo con la afirmación. Esto ya vemos que tiene frecuencias acumuladas porque la variable es ordinal.
Acá tenemos un gráfico de barras, donde yo no desordené las categorías, van de muy en desacuerdo a muy de acuerdo. Además, le sumé el color para indicar que verde es positivo y naranja y rojo son negativos. Ahí el verde no se distinguen bien. Los tonos de verde son difíciles de distinguir, mientras que los tonos de rojo y naranja, digamos, son más fáciles, pero están a la misma distancia. ¿Ven? Matemáticamente están a la misma distancia, pero visualmente no. No, del amarillo al azul hay muchísimos colores que nuestro ojo no los ve bien. Y, y el indiferente está en un amarillo lima, y bueno, cada uno elige los colores que quiere, pero lo importante es que uno refuerza la información que quiere transmitir para que quien la interprete de la menor manera, la mejor manera posible, es decir, que es la estrategia de identificación. Yo analicé esto, quiero que vos cuando interpretes mi análisis, identifiques lo mismo que yo y que estemos todos de acuerdo que estamos hablando del mismo fenómeno. ¿Mm? Bueno, acá lo que decía, está censurado una parte de gráfico porque no quería que se enteraran, y está bien, de quiénes son las personas que fueron medidas, porque son personas relativamente conocidas en la región, así que no vienen al caso, pero acá vemos un ordenamiento donde tenemos en amarillo o en este lima la categoría regular, en verde clarito el buena y el verde más intenso, que insisto, se distingue poco, la muy buena, y mala y muy mala, que serían el naranja y el rojo, las emociones negativas. Esta es la imagen de distintos candidatos. Cada uno de esos referentes políticos representa un renglón, y acá estoy analizando todo un conjunto de escalas de Likert, pero cada uno de esos candidatos es una columna separada en la tabla de datos, es una variable distinta. Y yo podría decir, bueno, unifico, por ejemplo, a los candidatos que pertenecen a un espacio UCR aliados, los candidatos que pertenecen a un espacio PJ aliados, por ejemplo, y hacer un promedio de imagen de ambos espacios. ¿Y por qué no? A ver, no es del todo bien, porque ese promedio estaría tomando como negativas 1 y 2, como neutro 3, y como positivas 4 y 5. Y si ese promedio me da cerca de 3, significa que ese espacio tiene una imagen neutral, que sería lo que hacen las páginas web de valoración de películas. Sacan promedios de valoraciones cualitativas. No está mal, pero hay algunos autores súper ortodoxos que te dicen, la escala de Likert no se saca promedio, no se valora así, y bueno, y vas a discutir. La otra es, por ejemplo, esto, sacar porcentajes, porcentaje de imagen negativa, porcentaje de imagen positiva. Hay alguien, que no importa quién, que alguien que más o menos tenga algún grado de conocimiento de la realidad regional y nacional, puede darse cuenta quién pudo haber tenido en los últimos años un 63% de imagen negativa y solamente un 18% de positiva, pero no viene al caso, no vamos a decir quién, y lo mismo quien pudo haber tenido casi tanta imagen negativa y más o menos imagen positiva, bueno, se dan cuenta quiénes son para la región. Pero, y hay otras personas que no es tan fácil ver quiénes son. Si yo hubiese forzado a responder por una emoción negativa o positiva, veríamos que esa zona amarilla que está al medio, que no es la grieta, no sé si se dan cuenta, uno podría interpretar que a ambos lados está la grieta, pero en ese tronco no es trivial, no es ínfimo, existe, no es la grieta. Para que existiera una grieta, para que se den una idea, tendría que haber modas a ambos lados. Como por ejemplo, acá. Yo tengo una barra muy alta en desacuerdo y una barra muy alta en de acuerdo, y la barra de indiferente es más chica. Cuanto más pronuncia, más corta sea la barra de indiferente, entonces las posturas son bien opuestas. Se puede ampliar a 7, a todas las que quieran. Lo que pasa es que, bueno, cuanto más escalas le demos a la persona, más procesos mentales realiza la persona, y más tiempo dura la encuesta. O sea, esto hay que balancearlo. Cuanto más posibilidades le damos, más tiempo dura la encuesta. Acá tenemos exactamente las mismas personas. Una cosa que no se nota, y es un problema con la escala de Likert, que es con la gente que no quiere emitir opinión. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, al centro tiene una persona que tiene 6,5 negativa, 20,7 positiva y muy poca imagen neutral. Y ustedes dicen, bueno, pero eso no suma 100. No, claro que no suma 100. Esa persona no conoce a nadie. La que está justo al medio es un candidato que tiene muy poco nivel de conocimiento. Entonces la gente no se manifiesta. En cambio, acá ese mismo candidato está expandido para decir cuál sería el porcentaje de imagen dentro de su nivel de conocimiento. Perdón, se me golpeó la ventana. Ay, espero que no se vuelva a golpear. Bueno.
Esto hay que tener mucho cuidado cuando uno evalúa imagen de productos, de personas, sobre todo cuando la gente no sabe, o sea, no puede opinar sobre algo que no conoce. ¿Mm? Esto es muy, muy habitual. Por eso mostré esa escala de posiblemente sí. Cuando algo no se conoce, hay que enfocarlo desde otra perspectiva. Más que pedirle una opinión, es más bien pedirle una probabilidad. Bueno, y finalmente, o no finalmente, casi finalmente, ya estoy cerrando. Acá tengo, por ejemplo, escalas de Likert comparadas con una variable dicotómica. Es decir, por ejemplo, ¿cómo valoran las personas la gestión ambiental municipal, está bajo todo, o el servicio barrido, o el servicio de recolección? ¿O cómo estás de acuerdo o en desacuerdo con la expresión me gusta mi barrio, me gusta el barrio donde vivo? En función de si ese barrio, o sea, si ese entorno de viviendas presenta un basural o no. Primero le preguntamos, ¿en su entorno hay basurales? Que ya de por sí es bastante subjetivo, porque hay gente que tiene un basural al frente y no lo ve, y hay otra gente que no tiene basural y los ve por todos lados, pero no importa. Vamos a suponer que son comparables las respuestas. Estos supuestos hay que hacerlos. Si no, uno no puede avanzar. Y luego la escala. Entonces van a ver en rojo son las emociones negativas, en azul las positivas y en ese tono gris las regulares. Y además puedo comparar esas emociones versus los que tienen el basural como los que no. Por ejemplo, en la valoración del servicio barrido, obviamente, aquellas personas que viven cerca de un basural valoran en un 46,4% de las personas tienen una emoción o una valoración negativa frente al servicio barrido. Mientras que si no hay basural en su barrio, esa emoción negativa se reduce al 24,3 y tiene toda la lógica del mundo. Si tengo la basura al frente, lo voy a valorar de una... O sea, esto es obvio, por eso lo puse. Ahora, lo que no resulta obvio es que la presencia o no del basural, que es la última, la que está a la izquierda a la derecha, casi que no afecta la forma en la que valoras tu barrio en general. Es decir, me gusta vivir en el barrio, aunque tenga basural. Fíjense que pasa del 4,7 al 5,7 este porcentaje. Para el tamaño de la muestra que hay, esta diferencia no es estadísticamente significativa. Con lo cual, no hay un impacto en la existencia de nuevos basurales con el amor, entre comillas, o la emoción que uno siente a la hora de referirse a su propio ambiente. Y tiene lógica, porque uno valora su barrio por motivos que escapan mucho más allá de lo que podemos denominar objetivos, es puramente subjetivo y tiene que ver con el lugar donde uno nació, crió, se vive, etcétera, etcétera. Entonces, es importante, bueno, ahí vemos como una escala de Likert, si bien los porcentajes casi que diría que no significan nada, porque qué es muy de acuerdo, qué es muy en desacuerdo, son categorías difíciles de definir, pero lo que sí sabemos es que la emoción que sienten las personas, lo que sea que eso sea, no cambia con la existencia o no de basura en cantidades, mientras que sí cambia la valoración del servicio de barrida. Eso sí cambia. Entonces, ese es el resultado que podemos concluir, que es en el fondo, por más que hay un análisis cuantitativo, hay porcentajes acá, la interpretación termina siendo cualitativa. O sea, la interpretación del estudio es cualitativa. Por más que la técnica de análisis y procesamiento de información no fue cualitativa, sino cuanti, que fue sacar proporciones, etcétera, etcétera. Acá, por ejemplo, estoy comparando dos escalas de Likert, donde tengo espacios verdes seguros y espacios verdes suficientes. Donde estoy en rojo, digamos, es porque considero que el espacio verde no es seguro, donde estoy en azul es porque lo considero que el espacio verde es seguro, y lo gris es el elemento neutral, pero además voy viendo cómo crece esa opinión respecto a la seguridad en función de la cantidad de los espacios verdes. Y vemos que hay una relación entre las variables. No podemos sacar una correlación porque no son variables cuantitativas, no podemos hacer mucho análisis cuantitativo, lo que sí podemos saber es que claramente la emoción negativa respecto a la seguridad de los espacios verdes o públicos de mi barrio va aumentando cuanto menos cantidad de espacios dispongo. O cuando siento que dispongo de menos espacios de los que debería. De nuevo, la interpretación es cualitativa a pesar de que yo saqué porcentaje. Bueno, y ya estoy cerrando. Acá podemos ver, por ejemplo, un análisis donde tengo una escala de Likert de 5 niveles,
versus una variable cuantitativa. Es decir, en el eje X, por decirlo en la horizontal, hay un índice de satisfacción con el espacio verde. O sea, de muchas preguntas sobre espacio verde, se construyó ese promedio, como lo hacen las aplicaciones de valoración de películas, promediaron. O sea, El secreto de su ojo tiene una nota de 9, por decir algo. No es que vale 9, sino que hubo gente que le dio nota baja, gente que le dio nota alta, en promedio dio 9, pero recordemos que la valoración era cualitativa. ¿Y cómo se hizo el promedio? Bueno, interpretando esas valoraciones como 1, 2, 3 y 4. Pero hay que tener mucho cuidado. Fíjense cómo está graficado, no hay un 0 ahí. El número 0 no tiene ningún significado en esta escala numérica. Tenemos que saber que la variable, que es el promedio de las escalas de Likert, va de 1 a 5. Cuando está cerca de 3, no se interpreta más que como, en general, la gente tiende a valor neutro. Cuando ese valor está cerca de 1, que casi nunca va a estar cerca de 1, porque conseguir que todo el mundo niegue algo, con la escala muy mala, es muy difícil. Pero cuanto más cerca de 1, menor será la valoración de ese servicio, bien, emoción, lo que sea, y cuanto más cerca de 5, mayor. Pero no se interpretan más que eso. Yo no puedo después, las divido, las multiplico, no es tan fácil seguir haciendo matemática con esta variable. Pero aún así, hay métodos donde yo le puedo poner esta variable, por ejemplo, un modelo multinomial, en este caso no paramétrico, y voy viendo cómo evoluciona la emoción respecto a la política ambiental que tiene el municipio y respecto a si te gusta o no tu barrio. Y acá vemos mejor lo que decíamos antes. En función de todas las variables de espacios verdes, cuanto más satisfacción tengas respecto al espacio verde, o cuanto menos, la emoción negativa prácticamente no cambia. No sé si lo ven, es una región roja prácticamente plana, mientras que en la izquierda, donde tengo valoración ambiental, claramente la emoción negativa respecto a la gestión ambiental del municipio va bajando cuanto mayor es mi valoración por el espacio que me rodea. O sea que mi barrio importa mucho a la hora de influir sobre mi opinión sobre la política ambiental de toda la ciudad. Por ejemplo, el tratamiento de residuos de aguas cloacales en el 90% de los barrios no se ve, no se percibe porque no es parte del entorno, salvo las personas que justo viven ahí al lado de la desembocadura, pero si no, no se ve. Entonces eso no estaría influyendo en la valoración. Bueno, en fin, y así uno puede seguir analizando. De nuevo, el análisis es cualitativo, por más que estemos haciendo cuentas y aplicando métodos cuánticos. Bueno, y finalmente, y para cerrar, acá es donde empiezan a vomitar todos, perdón, no, mentira. Es análisis multivariado. A ver, ¿qué puedo hacer con todas estas escalas de Likert? Por ejemplo, que tuviera todas estas preguntas. Puedo tener 50. Le preguntamos si están muy en desacuerdo o muy de acuerdo, de 1 a 5, con afirmaciones como prohibir la tenencia de arma de fuego, que la gente que desea tener arma de fuego debe estar muy capacitada, las penas deben ser más duras, se necesita más policía en la calle. Bueno, se toman afirmaciones de los medios de comunicación habitual o de las redes sociales, se ve qué tan de acuerdo o desacuerdo estamos las personas, porque en las redes también hay algo que se llama sesgo por selección. Es decir, opinan solo lo que les interesa opinar sobre cierto tema. No siempre son una muestra representativa de todo lo que sea en la realidad. Por ejemplo, si yo quiero, en La Voz debe ganar fulano de tal, porque para mí el que canta mejor no es una muestra representativa de lo que opina toda la sociedad. Hay un grupo de la sociedad que a lo mejor ve el programa y no le interesa quién gana, lo ve por entretenimiento, y a lo mejor hay gente que ni ve el programa y no sabe de qué le estamos hablando, entonces no le interesa votar. O pretender predecir a partir de las redes sociales es una estrategia extremadamente compleja porque hay un sesgo por selección muy grande, que por más que haya muchas observaciones y por más que haya Big Data, que la muestra sea enorme, no resuelve los problemas por selección. Es decir, aumentar el tamaño de la muestra en las redes sociales prácticamente no tiene ningún beneficio en términos estadísticos, sino todo lo contrario, plantea un desafío en términos de que esto que estamos estimando a partir de redes, ¿es realmente lo que queremos estimar o no? Bueno, entonces podríamos validar con un estudio de estas características, que es con muestreo está muy balanceado y demás, y está realmente bien hecho, entre comillas, aún así todavía hay posibles sesgos, pero es mucho mejor que las redes. Preguntar por lo mismo que se opina en las redes, en un estudio de estas características, a ver si coincide el mundo de las redes con la realidad.
Bueno, ahí están todas las afirmaciones que se dicen, esto creo que es 2014. Y vamos a ver lo siguiente. Supongamos que tengo un individuo I, cualquiera, que respondió a la afirmación 1, muy de acuerdo, a la 2, regular, muy de acuerdo a la 3, muy en desacuerdo a la 4, en desacuerdo con la 5, muy en desacuerdo con la 6 y regular con la 7, por decir algo. Codificado sería 5, 3, 5, 1, 2, 1, 3. Serían los códigos que corresponden con las categorías. Lo que yo habitualmente sugiero es hacer esto, que no lo sugiero yo, digamos, está sugerido en la literatura, es una literatura bastante reciente, es lo siguiente. Suponte que hace un ranking decreciente, por ejemplo, para este individuo, lo peor valorado, así sea muy en desacuerdo o desacuerdo, a lo peor valorado dale la peor nota, la peor valoración. Por ejemplo, tenemos para las afirmaciones 4 y 6, que tienen muy en desacuerdo, ocuparían el puesto 1 y 2, estarían empatadas, es decir, son el 1 y el 2 en lo peor. Eso sería lo menos preferido para esa persona, porque están muy en desacuerdo. Están empatadas, entonces le vamos a dar el puesto 1 y medio, que está a mitad de camino entre el 1 y el 2. Es una valoración ad hoc. Ahora veamos, ¿qué es lo segundo que ocuparía el puesto 3 en peor valoración, según el individuo? Y tenemos que buscar, ya nos agotamos todos los muy en desacuerdo, ahora tenemos que buscar los desacuerdos. Ahora, si ya nos hubiésemos agotado los desacuerdos, buscaríamos el regular, es decir, no importa. O sea, lo peor valorado, bueno, dio en este caso la afirmación 5, que sería la de desacuerdo, ocupa el puesto 3, se le damos valoración 3. Fíjense con la valoración que seguiría, lo que sigue en valoración sería lo que tienen regulares, que serían el cuarto y el quinto puesto, estarían empatados entre la afirmación 2 y la 7. Noten que las afirmaciones son las columnas. A esas afirmaciones le vamos a dar un valor de 4.5, que es la mitad entre 4 y 5. Podría haberle dado 4, podría haberle dado 5, podríamos discutir 2 horas sobre qué número poner, no importa, avanzamos de alguna manera. Una vez que nos ponemos de acuerdo entre todos los del equipo, avanzamos. Y finalmente, ¿qué sigue en valoración? Bueno, el 6 y el séptimo puesto, que estaría compartido entre la afirmación 1 y la afirmación 3, que ambas tienen muy de acuerdo. A ese le damos 6.5. Ahora, para otro individuo, hacemos lo mismo, y nos van a dar valoraciones diferentes. Estas valoraciones, esos números, no significan nada, pero sí representan el orden. Es decir, cuanto más alto sea este número, cuanto más cerca de 7 esté, y digo 7 porque tengo 7 objetos para comparar. Si tuviera 50 objetos, sería cuanto más cerca de 50. En este caso, como había 7 productos, 7 opiniones que había que rankear en orden de preferencia, bueno, cuanto más alto sea, más preferido es ese producto, ese bien, esa opinión. Cuanto más cerca de 1, que sería el primer puesto, menos preferido es esa opinión. Y con esto nos quedaría, como les dije, algo así. Ahí estaría bueno, y ahí hay que repetir eso para todas las observaciones de la muestra, que si son 700 o 900 te lleva un tiempo, obviamente lo hace un programa, pero te lleva un tiempo. Y podríamos tener dos tipos de análisis. Tengo dos, voy a empezar por el último, y con esto ya termino. Esto es un análisis de componentes principales. Es un método de análisis exploratorio de datos, habitualmente conocido, sobre todo para la gente de sociología. Corresponde a una escuela de análisis de datos que es la escuela francesa, que se opone más a la escuela anglosajona, que es más numérica, que es como todo lo que les mostré antes, más números. Acá no hay números, justamente se ponen representaciones bidimensionales o a veces tridimensionales de un fenómeno de K dimensiones. Es decir, si acá tengo 7 dimensiones de análisis, lo redujo todo a 2. Es una forma de reducir la cantidad de dimensiones, asegurándome de que en esta representación bidimensional yo tenga la mayor cantidad de información posible de las 7 dimensiones originales. No me voy a meter matemáticamente, los chicos que cursaron conmigo en inferencia ya lo saben hacer, pero va con nosotros, con Alfredo, no sé si Alfredo ahí está, con Germán. Es decir, ellos lo saben hacer y el que no, busca los temas que le dije en Google Académico y va a encontrar cómo se hace. Pero lo importante es esto, que yo tengo una representación en un plano. ¿Y por qué usé ACP? Porque aproveché la naturaleza numérica de esa variable que nos fabricamos ad hoc. Que insisto, los valores no son importantes, lo importante es el orden que representan estos valores. Yo podría haber usado, en lugar de un ACP, un análisis de correspondencias múltiples,
que sería lo correcto si somos ortodoxos, es decir, tomar las categorías como variables cualitativas, cada categoría como una variable binaria de presencia o ausencia, y analizar eso. Es súper interesante, el problema es que con ese análisis yo pierdo la ordinalidad. Me quedo con una variable nominal. Me estoy olvidando de que hay un orden entre las categorías. Y está muy bueno porque a veces el orden que nosotros creemos que tienen no es relevante para esos datos. A veces, sobre todo las categorías regulares, la gente que tiene posiciones intermedias suele tener características diferentes a las que tienen posiciones extremas, y a su vez las que tienen posiciones extremas suelen tener características similares entre ellos. Es decir, alguien que estaría de un lado de una grieta y del otro lado de la grieta, en el fondo piensan medio parecido respecto a algunas cuestiones, y se diferencian mucho de los que tienen posición intermedia. Entonces, si yo necesito estudiar eso, tengo que usar un análisis de correspondencias múltiples, que se llama, que está especialmente diseñado para variables nominales. Me olvido del orden. Ahora, si yo quiero de alguna manera forzar a que claramente lo que yo registré como positivo, como neutral y como negativo estén en ese orden, puedo acudir a ese truco que expliqué, a un análisis de correspondencia múltiple que es solamente válido para variables cuantitativas, y obtengo algo que tiene mucho sentido. No sé si se fijan, esas flechas marcan la dirección en esta representación bidimensional de cada una de las 7 dimensiones, 7 no, en este ejemplo son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dimensiones originales. Yo tenía 10 dimensiones originales representadas en un plano. Y si vemos, yo tengo, por ejemplo, por empezar, el que está más horizontal, digamos, dice más policía. Está muy cerquita en esta representación de penas duras. Si sigo hacia abajo, dice imputabilidad de menores. Servicio militar obligatorio. Y algo muy interesante, servicio militar obligatorio está casi a 90 grados con más policía. Esto significa que las personas, hay independencia entre esas afirmaciones. O sea, no habría una relación muy fuerte entre creer que hay más policías, debe haber más policías, y pretender el servicio militar obligatorio. Son como dos cosas que no van de la mano. Cosa que yo a priori hubiese pensado que sí, como analista. Ahora, barrio seguro, creer que mi barrio es seguro, no sé si lo ven, a ver, voy a tratar de señalar con el mouse. Ahí, creer que el barrio es seguro y más policías se oponen, están en direcciones contrapuestas. Esto significa que hay mucha relación entre esas dos dimensiones de análisis, y las personas que están a favor de una afirmación o de otra no son exactamente las mismas, son justamente las contrarias. Es decir, aquellos que consideran que tu barrio es seguro no piden más policía, y aquellos que consideran que su barrio no es seguro piden más policía. O sea, esas afirmaciones realmente se relacionan de manera inversa. Ahora, hay gente que considera que su barrio es seguro, y independientemente a eso, también opina servicio militar obligatorio, porque están como perpendiculares, están a 90 grados en esta representación. Ahora, la gente que pide servicio militar obligatorio suele oponerse, puede estar de un lado de una grieta, digamos, si queremos explicarlo de esta manera, que la gente que reclama más educación como forma para mejorar o reducir la inseguridad. Fíjense que más educación está acá, hacia arriba, y servicio militar obligatorio está hacia abajo. Bueno, este análisis no tiene en cuenta la emoción propiamente dicha, sino el orden de preferencia. Es decir, acá desnaturalizamos, nos olvidamos aquellos que dijeron, sí, servicio militar obligatorio, muy de acuerdo, a lo mejor los pusimos juntos con aquellos que dicen, sí, puede ser, aquellos que respondieron en una posición neutral, pero que a todas las demás dimensiones, o sea, alguien que fue neutro con servicio militar obligatorio, pero con todas las demás dimensiones fue categóricamente negativo, tiene a lo mejor el mismo orden de preferencia que alguien que fue neutro con todo y con servicio militar obligatorio categóricamente afirmativo. Porque en el orden de preferencias tienen el mismo ranking, por más que emocionalmente se expresaron de manera distinta en cuanto a la intensidad, pero en el orden de preferencias revelaron la misma. Ahora, si yo lo que quiero es capturar el orden de la emoción expresada de manera explícita y hago el supuesto que las emociones son comparables, puedo hacer el mismo análisis analizando los códigos y teniendo, fíjense la diferencia gráfica, es decir, acá a más policía se le opone barrio seguro,
Mientras que en este análisis más policía no se opone con Barrio Segura, sino que no están a 180 grados, están a 130 grados, por decirlo de una manera. No es tanta la oposición, porque insisto, acá no me importó tanto el orden de preferencia que respondieron, sino registrar bien, o al menos bajo cierto supuesto, poner el énfasis en si la emoción fue positiva o negativa. Si se fijan, esas curvas de niveles indica dónde estaría la moda, es decir, este redondelito acá es como una montaña, implica el pico de la montaña, y la montaña representa cuánta cantidad de gente, densidad de personas hay en esta paleta ideológica. Si yo me concentro en las valoraciones, fíjense que el valor modal, hacia el pico de esa montaña, está como a la izquierda y está como alejado en dirección a casi todas las flechas, y está representando que el grueso de la población no se manifiesta de manera categóricamente afirmativa con ninguna de las posiciones. Es decir, aunque hay, si se fijan, esta deformación que tiene la montaña, significa que hay algunas personas que están como muy reclamando más policía, reforma judicial, mejores leyes y penas más duras. En Río Cuarto hay un grupo que en 2014 reclamaba eso, pero el grueso de la población no responde muy de acuerdo, responde de acuerdo o regular. O sea, el grueso está por debajo del promedio. El promedio está representado con el centro de gráfico, desde donde salen todas las flechas. Esta es la posición promedio, que no es el 3, es la posición promedio de todas las personas, en todas las dimensiones. Y esa burbuja, ese redondelito está a la izquierda, representando que está incluso, es más tibio que el promedio, el grueso de la población. Mientras que si miro, si ya descarto esto de la emoción en sí y me quedo solamente con el ordenamiento de la escala de Likert, bueno, ya obviamente no puedo analizar esto que acabo de hacer, sino que lo que puedo decir es lo que sí, que confirmé con la protuberancia esta, ahora esa protuberancia como que significa, con la burbuja y el grueso, no, o sea, el grueso ahora está como a la derecha del valor promedio, pero si se fijan, el largo de estas flechas, más policía y penas maduras, es muy corto, lo cual quiere decir, de nuevo, que la intensidad no es muy fuerte. Si me fijo las flechas más largas, la intensidad tiene que ver con reforma judicial y mejores leyes, que en el gráfico anterior estaban en esa dimensión. O sea que entre los dos análisis, yo voy mezclando ideas y termino haciendo una retórica, una dialéctica puramente cualitativa, porque de nuevo, los números no me importan. Bueno, eso es, en definitiva, digamos, un, un mapa, una guía turística a este mundo de las escalas ordinales y que son complejas de analizar. Me olvidé poner la diapositiva de gracias por su atención, pero bueno, en definitiva ya habría terminado. Así que quienes quieran hacer preguntas, disculpen por haberme extendido tanto. ¿Cómo que disculpen? Con lo sólida, lo didáctica, me está entrando el sol, lo sólida, lo didáctica que ha estado toda esta guía turística, como le has dado en llamar, por esta construcción de escalas, de variables. Realmente un lujo, Bueno, gracias. y un placer, porque primero los ejemplos, la posibilidad, aparte de un lenguaje totalmente coloquial, y de poner en situación de comprender cosas que están más de fondo. Que eso por ahí no solamente quedar en lo procedimental, sino poder comprender qué lleva a eso, qué es la decisión, y por lo tanto después cómo se analiza y después cómo se interpreta, ¿no? Y aparte esto, ¿no? Cómo se construye y cómo después se grafica. Acá están llegando en el chat, acá muchas felicitaciones. Bueno, esto se ve que ya lo fuiste respondiendo. Aulas 6 sociales, no sé. Ay, no presté atención al chat, lo tenía abierto, pero me concentré. A ver, vamos a hacerlo más sencillo. Que prendan micro. Sí, mejor. ¿Alguien quiere hacer una intervención, una pregunta, una duda, un comentario? Por favor, habiliten su micrófono para poderlo realizar. Ahí te. Por ahí me parece que quedaron medio apabulladitos, pero... No.
A A lo ver, mejor levanta una manito por ahí. Lidia, aula aula social. 6, no sabía quién era. Lidia, Hola, buenas perdón, tardes. por favor. Bueno, la verdad que ha sido un placer escuchar toda la clase y me interesa muchísimo, a mí me gusta mucho la estadística y el análisis de datos. La única duda, bueno, me respondió Fabio con respecto de ampliar los niveles de las categorías. Ah, Así que bueno, me quedó claro, sí, porque no había pensado en eso, sí, digamos, compensar el tiempo, digamos, más categoría o más niveles en más tiempo de respuesta. Y la que sí me quedó, si usted puede, que me lo aclare un poco más, una de las últimas, creo que es la quinta antes de terminar, donde el cuadrado grande donde había dos, no lo entendí del todo la lectura. En la próxima, ay, ¿ese? ese. Como había poco tiempo, no, lo expliqué muy poquito. A ver, este gráfico se llama gráficos mosaicos, mosaic plot. Es un gráfico relativamente nuevo y se lee así. En el fondo, para que más o menos tenga idea de estadística, es la tabla de contingencia. Es un gráfico de la tabla de contingencia donde hacemos prueba de independencia entre variables cualitativas, solo que estamos representando en estos números las probabilidades condicionales. A ver, por ejemplo, justo el ejemplo no es muy feliz porque no está muy claro qué son las variables, pero espacio verde seguros era una afirmación donde vos puedes estar muy en desacuerdo o muy de acuerdo. Entonces, uno quiere decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar de personas? O sea, ¿cuál es el porcentaje de personas que están muy de acuerdo con que sus espacios verdes en el barrio, en su localidad, son seguros, dado que está de acuerdo con que son suficientes? O sea, dado que ya sabemos que esa persona dice que sus espacios son suficientes, ¿qué tan seguros serían? Bueno, el 63%, 63,9%, ahí 64%, opinan que están de acuerdo con que los espacios verdes son suficientes y además están muy de acuerdo, perdón, están muy de acuerdo y de acuerdo, ese 63 suma las dos, están muy de acuerdo y de acuerdo con que son seguros. O sea, tienen emoción positiva respecto a la seguridad, habiendo tenido una emoción positiva, no muy intensa, respecto a la suficiencia. Ahora, la puedo comparar con la emoción muy positiva, que es aquellos que estaban muy de acuerdo en que eran suficientes. Bueno, 67,64, esto estadísticamente no es diferente, o sea, es habitual encontrar una diferencia así, por lo tanto, podríamos considerar que estas dos áreas, o sea, el primer renglón, la zona sur del primer renglón con la zona sur del segundo renglón, en conjunto, más o menos representan la misma probabilidad condicional, un 65% de la gente. Ahora bien, ¿por qué tienen distinto alto? Bueno, porque el alto también están representando cuántas personas o qué porcentaje de personas respondieron cada una de las categorías que están en vertical. Por ejemplo, en de acuerdo y en desacuerdo son las dos categorías que más respuesta tuvieron, por eso son renglones altos, mientras que los renglones de indiferente, muy en desacuerdo y muy de acuerdo son renglones finitos, más delgados, porque muy pocas personas respondieron. Es decir, que la altura vertical de cada renglón, yo puedo leer ahí visualmente el análisis unidimensional de la variable que está representada verticalmente, es decir, cuántas personas hay en cada grupo. Y la distancia horizontal, que no hay columna, sino que la distancia horizontal dentro de cada renglón, dentro de cada color, puedo leer el porcentaje de personas que hay en esa categoría cruzada. Es decir, fíjense que para la variable que está representada en colores, no puedo ver cuántos respondieron muy en desacuerdo, de manera aislada. Lo puedo ver siempre condicional a la respuesta que tuvieron de la variable que está representada vertical. Este gráfico, bueno, se llama gráfico de mosaico, como les dije. No conozco mucho software que lo hagan. En R sí, porque el autor de este software escribió, digamos, el código para hacer este gráfico en R. De todos modos, yo no lo conocía el gráfico, lo inventamos con mi hermana hace unos años.
Y bueno, y después descubrimos, cuando fui a escribir el artículo, descubrimos que ya existía, cosa que pasa. Pero bueno, sí, reconozco que no es fácil de leer, es bastante complejo, No es pero fácil. sí te queda una imagen visual. De Claro. que hay algo que está aumentando a medida que pasa otra cosa. Y te llama a... O algo que está disminuyendo, digamos, lo azul está disminuyendo y lo rojo está aumentando, en función de otra cosa. Eso en definitiva. ¿Pero por qué? Porque no se podría hacer un análisis de dispersión, un gráfico de dispersión, porque los valores no son cuantitativos. Esa es un poco la idea de graficarlos así. Muchas gracias por su Bueno, no respuesta. sé. No, bárbaro, gracias.